les da más miedo? Ya tú creo que lo dejaste claro. ¿Un cementerio o una iglesia? Hay lugares donde ves huesos, ¿sabes? Hay gente que ve Qué cosas que se frío. mueven en la noche ahí. Hola, soy Meredith Montero. Bienvenidos una vez más a La Energía Oculta. En este canal, Los Astros Bebé, vamos a trabajar todo el tema paranormal, los supuestos misterios, leyendas, experiencias y más. Recuerda suscribirte, campanita, notificación y no te pierdas de nada. Ustedes han escuchado hablar de leyendas urbanas, de esos cuentos de la cripta, cuentos de camino, sustos, y no es que estemos muy muchachos, pero de que hay experiencias, hay experiencias. Y las ciudades, los países. Vamos a decir que las mismas tradiciones de lugar en lugar tienen una connotación un poco oscura. A mí me sigue dando miedo eso del tema del Silbón, la Llorona, ciertas esquinas, templos y hasta visitar a un cementerio. Muy bien acompañada hoy en La Energía Oculta con estos dos chicos que además me han bombardeado de información. Bienvenido, Manuel Lara. Yo no sé si presentarte como arquitecto caraqueño, investigador, curioso, visitador de cementerios. Me gusta eso. Yo creo que amante de la ciudad, de la gráfica y sobre todo, creo que lo que hago es básicamente reconciliar al ciudadano con sus historias, con sus anécdotas y sobre todo con esta ciudad que, bueno, habla sobre nosotros. Yo te voy a etiquetar como historiador urbano, pero de leyendas de la cripta. ¿Te gusta la cosa? Me gusta, pero también gráfico porque, mira, ilustro bastante. Me gusta mucho eso. Ali Morales, investigador, además creador de contenido. El señor lo que no se sabe lo inventa. Tiene un diccionario súper amplio de venezolanismos y también de algunas cosas bien interesantes. Pero lo que más me gustó de este par de chicos maravillosos es que saben de cuentos de la cripta, misterios, leyendas urbanas. Cuando hablamos de una leyenda, y si se trata de lo paranormal, entendemos que, por supuesto, hay una historia, pero aliñada o alimentada e incluso magnificada en el tiempo. Si visitamos Caracas, ¿qué hay en Caracas de misterioso? Mucho, la verdad, porque Caracas al final, si piensas en esto, Caracas es una ciudad que se construyó desde una cuadrícula y luego habían como unos pequeños pueblos alrededor de ella. Ujú. Y ese crecimiento, a pesar de que en la actualidad es una ciudad cosmopolita, todavía tiene como una relación urbano-rural. Total. Hay un cuento de García Márquez para una crónica que él hacía, bueno, en el libro Indocumentado pero feliz, y él hacía una mención sobre Caracas y él decía que Caracas tiene esa cosa de que te levantas en la mañana en una ciudad de grandes edificios pero escuchas gallinas en el fondo. Sí, Sí, y guacharacas. totalmente. ¿Y Claro. qué pasa cuando escuchas los cuentos de la cripta en la noche o estás en algunas de las urbanizaciones, no sé, Los Caobos quizás, y hay esas matas de mango allí, se escucha el silbón, los grillitos, No y a sé la si el gente se le silbón, empieza... pero la llorona sí se escucha aquí. Bueno, ¿sabes qué es interesante? Yo vivo en La Pastora, Ok. me encanta mi parroquia. Hay una historia muy bonita, bueno, dentro de todo es bien terrible, ¿no? Ujú. Esta me la contaron desde pequeño, que es el carretón. El carretón, esa no me la sé, ¿sabes? Es, Un clásico. es un Ujú. clásico, Esa no la conozco. además que está a una cuadra de mi casa, o sea, donde aparece, o aparecía, o no sé, gracias a las luces, pues ya muchas ya no existen. Es el carretón de cuando en la guerra civil, la carreta que apilaba a los muertos Ok. y escucha. ¿Tú la has escuchado? ¿O te la Sí, contaron? una ¿Qué has vez. escuchado? Mira, ahí cerca de esa calle, que es básicamente de Puente Monagas a la esquina de La Pastora, una vez me quedé en casa de una amiga de mi mamá, ¿ok? Ujú. Se llama la señora Terán. Hola, señora Terán. Y yo le escuché, no sé si era un carro viejo y tal, pero era como todo la penumbra y sobre todo siempre va acompañado de esa historia de, seguro es el carretón. El carretón. ¿Pero qué es el carretón? Bueno, es una carreta que apilaba a los muertos y bueno, quedó el miedo, ¿no?
Sobre todo que también este tipo de mitos o leyendas tiene una significación muy importante, ya que en una época donde no existía la luz eléctrica, donde había muchas revueltas en las calles, es mejor tener a la gente que no vaya, que no salga a la calle a conspirar. Claro, ¿sabes? por Entonces, supuesto. vamos a meterle miedo a la gente, ¿no? Pero no te creas, también hay presidentes que se han asustado con historias. Por lo menos una clásica de Caracas que tiene que ver con la catedral en la actualidad. El es enano. La del enano. La El catedral. enano de el la enano. catedral. Pero Ese es- sí me lo sé. Pero fíjate que o sea, hay un presidente que supuestamente dijo que lo vio. Ujú. Entonces ahí, pero cuando tú miras como todo el cuento, más allá de que hay muchas versiones para quien no lo conoce, el cuento va de que, bueno, ahí cuando tú estás por ahí en el centro, en la noche, en la penumbra, te encuentras capaz a alguien a lo lejos que es como Un enano. un enano que te pide fuego para encender un Parecido. cigarro. Y cuando enciende fuego, cuando le da fuego a él, lo que ocurre es que él se pone del alto de la de la catedral. torre, güey. Ujú. O tú te haces más pequeño, no lo sé. ¿Ves? Eso también puede ser una No De interpretación. hecho, lo sé. es interesante porque justo esa leyenda me la contaron. Ajá. A ver, era una época convulsa en Caracas, tipo mediados 2013, 2014, y uno asistía religiosamente a una cervecería que está allí que se llama La Indiecita. Sí. La indecita. La Popular. Indiecita. Y siempre quedaba como que cuando ya iba saliendo, tipo 10:30, 11 para mi casa, yo todo turuleco. Entonces Entre decía- el enano, el carretón. entonces me decía, pendiente con el enano, y yo así Ok. que se bajaba un poco, Sí. se Si bajaba un ustedes poco. están cerca de la Catedral de Caracas y llega una persona baja, un enano, y les pide encender su cigarrillo, huyan por la derecha, porque ese tipo se va a poner del tamaño de la catedral y además dicen que la cara se le desfigura y sale la parte oscura del enano y la tuya. Pero ¿sabes qué también Sí. es interesante? Hay la historia de la mula manía, que también tiene que ver como con esa época. O sea, porque todas estas historias generalmente están como entre el siglo XVIII y siglo XIX. Fíjate que de la mula manía trata de una mujer que era chismosa y que la condenaron a transformarse en una burra y que está amarrada a las patas y que ella se va arrastrando. Entonces en la penumbra de la noche supuestamente tú escuchas un sonido y de pronto puede ser la burra que te puede agarrar la pierna y te jala al infierno. Ah, no, vale, pero eso sí no me lo sabía. No. Esa es nueva. Esa es nueva. Esa es nueva. Está buena. Esa es de está la buena. actualidad. Mira Está que, buena, mira está que te la buena, busqué está con buena. Oscar Llanes ahorita. Mira, está buena. ¿sabes qué? Me enteré, de hecho, hace poco, y creo que es una historia, entre comillas, actual, entendiendo que muchas de esas leyendas o mitos vienen del 17, 18 y 19, ¿no? De esos siglos. Pero hay una historia que se llama la historia del Callejón de la Puñalada, la calle de la Ah, Puñalada, claro, algo así, Callejón pero de la eso viene del Puñalada. 2009 para acá y se cuenta en Sabana Grande, ¿se la saben? Sí, claro. Ajá, o sea, échanos el cuento. yo era fan del Callejón de la Puñalada. El Callejón de la Puñalada en Salsi Sabana puede. El Grande. Salsi puede. Salsi puede. Antes, pasaje Asunción. Antes pasaba Asunción. Pasaba Sí, Asunción. lo que ocurre es que ese sitio era muy conocido porque, bueno, Caracas ha tenido distintas zonas rosas. Y bueno, en algún momento Sabana Grande fue la gran zona rosa de la ciudad, como actualmente ahora lo es Las Mercedes. Artistas, O escultores. sea, el Gran Café gente, estaba ahí. Claro. Socialites. Totalmente. Y ahora le llaman el Callejón de la Puñalada. ¿Cómo se No, transformó? la verdad es que en la actualidad es realmente el Callejón del Artista. Del Ujú. artista. otra vez. Era conocido primero como Pasaje de la Asunción, así es como históricamente era conocido, pero durante la época de los 70, cuando empezó como el auge como de las tribus urbanas en la ciudad, lo que ocurría era que en ese lugar era típico de que se encontraban los guaperos Los pandilleros, y ojo, se no se golpeaban sientan. y se Sí. golpeaban. Exacto, Y- pero a mí me dijeron que era una mujer que había apuñalado al marido porque la consiguió con otra. Pero es que ahí es donde va la cosa, porque de esas historias hay muchas, porque sí es cierto que se habla de que alguien ocurrió una puñalada ahí, pero la verdad es que la ciudad, sobre todo en esa zona, siempre ha tenido muchos conflictos, porque cerca también está que sí, la calle de los hoteles, hay muchas residencias, gente de tránsito, entonces como que la violencia siempre estaba como muy Allí. Claro, cerca del sitio. Claro, porque son zonas de paso, ¿no? Totalmente. De hecho, yo lo que estaba pensando también es que Caracas también, justo allí en la catedral, ¿no? Existían muchísimos cementerios. Mm. Allí iba a preguntarte, ajá, la historia de los cementerios. Claro, si bien ahorita el cementerio principal es el Cementerio General del Sur,
antes de su construcción, o sea, para finales del siglo XVIII, o sea, para 1876, por Antonio Guzmán Blanco, que vale acotar que fue un liberal que llegó al poder, Ujú. ¿ok? Él que hizo, él le quitó poder a la iglesia, Sí. porque la iglesia se encargaba de los nacimientos, Ujú. de los matrimonios, de las defunciones, Ujú. y eso es plata, o sea, Claro. es dinero. Ujú. Entonces, ¿qué hizo él? Él mandó a cerrar los otros cementerios, porque en Caracas habían casi 10 cementerios particulares. Él ordenó cerrarlos por motivos de saneamiento, por las plagas, el tifus, ¿sabes? Y fueron cerrando, ¿no? De hecho, hay una Eh, historia actual de miedo que tiene que ver con un cementerio. por favor, Ahorita cuénteme lo eso, cuento. cuénteme eso. Pero yo lo que te quiero Lo contar anoto es, allí. por ejemplo, el cementerio más famoso que se recuerda Ujú. es el cementerio de la Catedral, que es donde está ahorita funcionando el Museo Sacro. Ujú, ujú. A mí me parece espectacular porque el Museo Sacro está bellísimo, tú puedes Sí. entrar, recorrerlo y tal, y están las lápidas, ¿ok? A mí me da miedo. ¿En serio? Sí, Tan pero grandote y tan miedoso, Eli. ¿Qué pasa? El museo sacro da Claro, miedo. de hecho, en hay sus unas paredes, vírgenes, hay unas vírgenes de tamaño natural con cabello humano. claro, y sus paredes, claro, como lo único que tenían, además que Caracas siempre ha sido muy, muy sísmica, ¿no? Ujú. Entonces se caían las paredes, sacaban tierra y Pegado. hay lugares donde ves huesos, ¿sabes? Ujú. Y sobre todo, o sea, leyendo, comentando, ¿no? Mi mamá trabajó en el Vargas, en el Ujú. Hospital Vargas, ¿no? Ahí desde de 8 de la mañana ya te están asustando. O sea, siempre es típico una historia de un médico, una monjita. Igual que en el universitario, en el Claro, hospital universitario. pero ¿sabes por qué? Ujú. Es porque nuevamente, al finalizar la Guerra Federal, los que ganaron fueron los liberales, Claro. no los conservadores. Entonces, claro, estas ideas liberales, encabezadas por Guzmán Blanco, fue un tema de transformación del medio físico para, bueno, adecuar a la ciudad, ¿no? Y en lo que se conoce como el Hospital Vargas, toda esa explanada era el cementerio de San Simón. Cementerio de San Simón, Entonces, claro, es terreno municipal. claro. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, Construyeron. construyeron. Ujú. Entonces, además que el Hospital Vargas tiene una disposición, es neogótico, tiene entradas, tiene muchos ventanales, pero también tiene demasiada gente que ha muerto allí. O sea, Eso me da más miedo que el Museo Sacro. Pero claro, mira, pero fíjate claro, esto, en la Claro. actualidad hay muchos Claro. jóvenes que sobre todo la carrera de comunicación social la estudian en una universidad que se llama Santa Rosa de Lima. Ah, no, Sí. no, me Que voy, está lo un siento. poco- O sea, está un poco corte, más arriba. Corte, me voy de aquí. Si usted estudia en Santa Rosa de Lima, escuche bien, pues. Porque fíjate que hablando de los cementerios, justo al lado existe ahora un barrio que es conocido como, bueno, no es un barrio, pero el sector es conocido como Hijos de Dios. Hijos de Dios, sí, claro. Y Hijos de Dios era un cementerio anteriormente. Ajá. Y hay parte de lo que es eso que, bueno, esa universidad es parte convento, parte seminario. Bueno, era seminario más que convento, era un Claro. seminario. Pero ahí cuando después se pasó a ser justamente una universidad, todo eso que era un cementerio dejó de ser un De ser cementerio. cementerio. Claro, de En la hecho, actualidad ah, existe una leyenda de una monja Ujú. que camina justamente la universidad En la las Santa noches. Rosa de En la Lima. Santa Oh Rosa my de God. Lima. Y ojo, y ese cuento no solo es conocido por los estudiantes, sino por los habitantes de las zonas aledañas. Porque se dice que pueden verlo desde mi papá vive en el edificio en el bloque en está el- allí. de ven a la Diego monja. Lozada. Y hay gente que ve cosas Qué que se frío. mueven en la noche ahí. Claro, Yo- claro, es que al final estos lugares Ajá. Ujú. tienen un montón de energías, Claro. de ciudadanos que pasan corriendo, o sea, la carga energética es tal Brutal. que se brutal. quedan allí, ¿no? Y la carga energética de hace siglos y de la actualidad. Les voy a hacer una pregunta. Antes de que me eches el cuento que dijiste, tengo un cuento del cementerio que dije, Ajá. lo anoté. A mosca. Soy Virgo allí, no se me olvida, pero ya va. Sinceramente, chicos, ustedes han recorrido muchísimos espacios. Creador de contenido, estudioso, diseñan, son arquitectos. ¿Qué les da más miedo? Ya tú creo que lo dejaste claro. ¿Un cementerio o una iglesia? A mí me da más Ajá. miedo. Depende. Ajá. Depende. Mi madre siempre me ha dicho que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Ajá, Totalmente. pero tú, en una experiencia. Es que entré a un lugar y se me pararon los pelos. Una iglesia. Es que una iglesia. Una ¿Lo iglesia. has sentido? Sí. Tú ya dijiste Sí. que el Museo Sacro no te No, puedes echar pero para atrás. fíjate que tuve una experiencia reciente fui a visitar el museo, pues, que es como un museo, fui a visitar el Cementerio General del Sur. Es que es un Ajá. museo. Sí, al aire estábamos libre. ahí. Una pinacoteca. Un lugar de cultura. Exactamente. Y
Y me pareció primero increíble como esta dinámica de las distintas franquicias Los templos religiosas y la cosa. Ajá. estando ahí, porque bueno, puedes ver expresiones que tienen que ver con la masonería, ves Ujú. expresiones que tienen que ver con el catolicismo, ves expresiones que tienen que ver con la santería, el Con la espiritismo, palería, todo sí. está ahí Ujú. vinculado. Y la verdad, no me dio tanto miedo. Mm. Me pareció que era un espacio tranquilo, Cultural. era cultural. Claro, es Pero un la espacio cultural. iglesia creo que tiene un sinónimo a veces un poco triste. De llanto, sí. Sí, y solamente en Semana Santa siento que no siento esa vibra. Bueno, yo les voy a decir algo. Mm, me gusta, es verdad. Yo muchas veces he entrado a la iglesia y empiezo que, no, Dios mío, me tengo que salir. Empiezo yo no sé si a canalizar, a sudar, a sentir el llanto, los muertos de la gente que van allí. Y de verdad, he tenido que salirme en plena misa y ya, o sea, bueno, Claro, hacer pero mis cositas esotéricas. Y he entrado a cementerios que me parece interesante, pero he entrado a velorios que digo, no, yo no me puedo llevar a este muerto a mi casa. claro. De hecho, hoy, antes de venir para acá, estaba en un velorio de un familiar, ¿sabes? Lo lamento muchísimo. Y justo, o sea, qué pertinente para esto hoy, ¿no? Pero yo sí creo que estos lugares que se impregnan de la carga de las personas que pasan por allí, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece, para quienes puedan ir, ¿no? En la iglesia de Altagracia, Ujú, que está ujú. en todo el casco Sí, central, en el centro. esa iglesia es una iglesia de mulatos, Ujú. ¿ok? Perdón, de pardos. Nuevamente, con el tema porque de la época colonial, tiene muchísima, está súper bella. Pero ¿qué pasa? Cuando fijas como que en detalles del piso, si bien es un piso de damero, o sea, blanco y negro, de repente ves que los pisos, los blancos, tienen como unas formitas grises y tal, y de repente tienen nombres, Mm. porque son lápidas de personas quienes eran De devotas la de la época. iglesia, por lo tanto pagaban, Ajá. ¿ok? O sea, daban el diezmo, ayudaban a construir y estaban enterrados allí. Claro. Entonces, me parece muy importante y súper digno de llevar a cotación, y sobre todo en este Ujú. espacio, es que estas personas están enterradas allí es porque pagaron para ello. O sea, Pagaron. quieren estar más cerca de Dios, quieren estar, o sea, tienen y pudieron y apoyaron a la iglesia y están allí, ¿no? No sé si alguno aquí ha ido a las catacumbas, o mejor dicho, a Sí. la fosa común que está en la iglesia de San Francisco. Ujú, ujú, Es ujú. un espacio musealístico Pero fíjate bellísimo. que no me da miedo, me parece No, bellísimo. es Sí, que me parece nuevamente, bellísimo. porque los que están enterrados allí eran Ujú. cofrades de la iglesia de San Francisco. Entonces, Claro. quienes fueron enterrados allí no fueron también con una carga de Y tenían su miedo. estatus Exacto, religioso, claro. tenían su estatus religioso porque nuevamente eran, ya sea que aportaban a la iglesia o ya de por sí eran monjes. Pero De, Entonces, dale, dale. hay una historia que yo siento que, y conectando con eso que dices, porque es verdad que hay una carga emocional en lo que hay. Fíjate que hace poco se hizo la reinauguración del Humboldt. Del Humboldt. Y es un ah, espacio bellísimo, es Mm. hermoso, toda la cosa. Pero, Pero cuando yo fui, yo sentí una vibra rara. ¿como Y, cuál? ajá, Cuéntalo. y después yo me Ajá. enteré que es que hay un cuento ahí que es un cuento bien interesante. yo O te sea, tengo, mira, te tengo historia de que alguien que estuvo ahí. fíjate que para quienes no lo saben, el Hotel Humboldt es un hotel que se hizo durante el periodo de Marcos Pérez Jiménez. Además, se hizo un periodo muy, muy rápido, o sea, en Ujú. menos De 200 días. de 200 días se culminó y además uno de los espacios arquitectónicos más hermosos Bellos. que tiene la ciudad. Sí. Pero Marcos Pérez Jiménez tenía Era un loquito. le gustaba como, le gustaba tener sus cositas por fuera, entonces tenía una jevita que Ajá. la llevaba para allá. Al Se Humboldt. cuenta la historia, que bueno, porque además también la historia de Venezuela tiene mucho de esto, ¿no? Se cuenta, se dice, se Sí, habla. nosotros somos demasiado No lo narración oral. certificamos, Total, no lo puro certificamos. storytelling, puro Storytelling. Mira, storytelling. nosotros somos el Pero storytelling ya va, si completo. somos, y antes de volver a tu tema, el centro del drama. Claro. Ah, por supuesto, un Entonces, Pero cuentero. escucha ajá. este cuento, entonces fíjate, el cuento va de que Marco Pérez Jiménez tenía un juju con una tipa y tenía una amante ahí hospedada. La esposa de Marcos Pérez Jiménez se dio cuenta de la situación y fue a encararla, entró a la habitación del hotel, ella se intentó esconder en el balcón y cuando estuvo ahí, al verse descubierta, se dice que ella se suicidó.
¿Sabes qué? Yo no sé si eso es verdad o mentira. Lo que sí les digo es que ahí sí yo quiero que en el siguiente episodio me echen los cuentos. No los voy a dejar ir de aquí si no me los echan. La mayoría, por no decir todos, en Venezuela, Colombia, México, Ecuador, para hablarlos por encimita, de los cuentos, ¿no? Porque hay ciertas versiones de La Sayona, La Llorona y sus áreas aledañas, son por infidelidades. Ahora, pero eso te lo explico, adivina qué, ¿En dónde? con los cuentos de los hermanos Grimm, pero eso te he hecho cuento después. En el siguiente episodio, trato hecho. Dale. Plomo. Chóquenle y puñito, chóquenla y Eh, eh, puñito. eh, La energía oculta no solamente revela la historia de los espacios, las leyendas urbanas, sino que también trata un poco el misterio, el miedo y hasta el monstruo debajo de la cama. Recuerda, notificación, campanita, seguirnos, suscríbete, Los Astros Bebés. Soy Meredith Montero y en el siguiente episodio este par me acompaña, Manuel Lara Ali Morales. Un placer haber estado con ustedes. Seguimos en eso de misterio y lo paranormal.